Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Nuevamente esta semana seguiremos abordando indudablemente temas de actualidad que tienen que ver tanto en el tema político como jurídico. Es por esto que nosotros consideramos oportuno topar el tema de la situación parlamentaria. Todos sabemos que está cambiando las autoridades de uno de los poderes del Estado. Igual se está cambiando las alcaldías, las prefecturas, los concejales, lo que puede darle un contexto diferente al momento político que vive el país, en este caso desde el punto de vista de los dignatarios, pero también hay otros contextos que debemos analizarle la tarde de hoy. Por eso es que queremos, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle a Vladimir Andosilla Rojas. Él es asesor parlamentario, analista político y asesor de varias organizaciones sociales. Vladimir, gracias una vez más por estar presente aquí en nuestro programa. Ayúdanos, ¿qué características tiene en este momento la situación política del país? ¿Cómo está, doctor Ornak? Buenas noches a todos los que nos miran por esta señal de televisión. Luego de las elecciones del mes de marzo, las elecciones seccionales, el panorama político del país cambió. Indudablemente, la fuerza hegemónica que hasta ese entonces controlaba varias alcaldías, varias prefecturas e incluso la propia Asamblea Nacional, tuvo un revés electoral. Esta fuerza política, Alianza País, participó en el proceso electoral de manera fragmentada, de manera dividida. El movimiento gobiernista, el propio Alianza País, con varias fuerzas que la apoyaban, Democracia Sí y otros sectores, participaron divididos. Y la parte de Alianza País, que salió apoyando al correísmo, apoyando a Correa, participó también con su propio movimiento. Este fenómeno, sumado a el hastío que gran parte de la población ha tenido a la práctica política del correato durante los últimos años, generó un nuevo panorama político en la cual una de las principales características es que no hay una fuerza hegemónica. Existe una dispersión electoral. Varias son las fuerzas que se declaran ganadoras, pero lo cierto es que para alcanzar varias de las elecciones seccionales tuvieron que generarse una serie de políticas de alianza. Eso te quiero plantear, Vladimir. Esta dispersión que tú planteas de las fuerzas políticas, ¿se puede dar por el hecho de la existencia de varias listas de candidatos en las elecciones anteriores que encontramos alcaldes o prefectos elegidos con el 20%? Bueno, aquí se dan dos fenómenos que hay que analizar. La una es de que hay una cantidad de movimientos que asoman, producto de que, por dos fenómenos. El uno es de que luego de 10 años del correato, varios de estos movimientos no asomaron anteriormente y para poder mantener el registro electoral tenían que participar en estas elecciones y tratar de sacarle 5%. Pero también, ¿no es que el Código de la Democracia también le hace fácil la creación de un movimiento político? En general, el derecho de participación tiene que ser garantizado por los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero con unos mínimos, ¿no? Porque en general hay unos mínimos establecidos que tienen que ver con un número determinado de firmas, un número determinado de requisitos, estatutos, declaración de principios, programas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es que ciertos sectores de la población y ciertos grupos seccionales vieron como una forma también de poder adquirir una serie de ingresos económicos sobre la base también del financiamiento estatal de las campañas. O de promocionar sus figuras. O de promocionar sus figuras.
Pero esta cantidad de movimientos que aparecieron generó un fenómeno también, una serie de alianzas seccionales que fueron más allá de los elementos ideológicos o políticos y que apuntaron a tratar de alcanzar determinados porcentajes electorales o determinados anclajes en ciertas zonas. El ejemplo más claro es lo que pasó en Imbabura, o sea, una coalición de centro-izquierda, donde estaba Avanza, la izquierda democrática y todo, se unió con el Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano declaraba que era triunfo el haber ganado la prefectura en Imbabura, cuando el candidato a prefecto es militante del movimiento Avanza. Entonces, se dieron una serie de acuerdos, de alianzas, que no permiten determinar a ciencia cierta cuál fuerza política individualmente es la triunfadora. Pero Vladimir, este tema, ¿cómo entonces lo que se expresó en las últimas elecciones también se expresa en este momento en la composición del Parlamento, de la Asamblea Nacional, donde no tenemos una fuerza hegemónica en el país? ¿Y esto qué dificultades trae? La ausencia de una fuerza hegemónica permite que las fuerzas políticas, las distintas fuerzas políticas, puedan llegar a acuerdos y a compromisos mínimos, sea para aprobar tal o cual ley, o sea para elegir a tal o cual dignatario. Eso es importante, porque eso significa que las fuerzas políticas tienen que encontrar un punto medio para poder desentrabar la labor legislativa. ¿No es que esto lleva más bien a amarres, a negociaciones? Los ecuatorianos tenemos que también entender que la política es acuerdos, son negociaciones. Lo que no podemos permitir, o lo que detestamos de la práctica de la partidocracia, fue que a esos acuerdos fueron generados producto de intereses individuales e incluso de hombres del maletín que llevaban dinero para comprar tal o cual votación. Que era una práctica que existió siempre en el país. Que ha existido anteriormente, pero es obvio, durante 10 años donde existió una fuerza hegemónica, donde no se vio en el Palacio Legislativo la posibilidad de acuerdos, de compromisos, hoy que existen una serie de fuerzas políticas que tienen que encontrar un punto común para desentrabar la labor legislativa, obviamente a muchos de nosotros nos llama a la sorpresa estos hechos. Pero lo que está pasando ahorita es una cantidad de... lo que se está conformando hoy en la Asamblea es lo que se denomina mayorías móviles. Eso nos ha permitido, Vladimir, entonces, que la presidencia esté en manos del morenismo y sus aliados, pero quedan todavía por repartir las comisiones. Y muchas comisiones siempre son las más apetecidas, no sé por qué, será por los temas que estos tratan. ¿Cuál debe ser su conformación? Porque también los correístas tienen derechos y reclaman su espacio porque corresponden a un número y por lo tanto si tomamos en cuenta que la Asamblea es la presencia de varias fuerzas políticas, ¿tienen ellos también derechos? Sí, pero en última instancia en la democracia hablan los votos. No pueden dejar de ser, el movimiento correísta no puede dejar de ser partícipe de las comisiones. Eso es real. Eso está establecido. Eso está establecido. Todas las fuerzas políticas son parte de las comisiones. Pero es indudable que las fuerzas que tienen mayor votación o el acuerdo que alcanzó mayor votación, indudablemente irá a dirigir las comisiones. Pero la posibilidad de que hoy haya una elección mediante un acuerdo hace que las distintas comisiones sean dirigidas por distintas fuerzas políticas. Es que no se repita en la época del correísmo donde ellos tomaban absolutamente indudablemente hoy el morenismo, o sea, Alianza País, tiene 40 votos, pero no son lo suficientes para poder alcanzar a presidir la Asamblea. Por eso es que necesitó establecer una serie de acuerdos. El tema de querer sacar un candidato desde la oposición era un poco iluso, sobre la base de que si no te unías a los correístas, no había la votación suficiente para alcanzar la presidencia. Entonces había ahí una división. O armabas una alianza con los correístas, entre comillas, para que la oposición dirija la Asamblea, o llegabas a un acuerdo con un bloque gobernista que está golpeado y fragmentado internamente, que te permita alcanzar ciertas posiciones dentro del poder legislativo, desde los cuales, en una manera de una guerra de posiciones, poder establecer ciertos lugares en los cuales esas fuerzas políticas puedan generar pasos importantes para el cumplimiento de sus ofertas. Pero Vladimir, esta asamblea, las anteriores y todas las asambleas, antes llamado Congreso Nacional, tienen una característica
pierden imagen muy rápidamente. Y es más rápido que el Ejecutivo y que otras instituciones del Estado. Esto le ha debilitado. Es decir, ¿a qué se debe y cómo recuperar esta imagen? A ver, en ningún país del mundo el poder legislativo tiene una alta credibilidad. Y es a propósito de un tema. En el poder legislativo se expresan las distintas fuerzas políticas y las fuerzas ideológicas que hay en el país. Y eso genera confrontación teórica, confrontación de propuestas, confrontación de ideas. Y eso obviamente genera un desgaste. Ahora, si a esta dinámica natural del poder legislativo le sumas una serie de actos de corrupción que se han venido dando, como el tema de los diezmos, o le sumas una serie de cosas impresentables como los audios de que el presidente de la Asamblea le graba al contralor para que el fiscal saque luego, y todo lo que ha ocurrido y conocemos. O la presidenta que deja abierto el audio. Esos temas indudablemente van a aportar al desprestigio de la Asamblea. Pero hay un tema que es cierto: la confluencia de las distintas fuerzas políticas genera un desgaste en el poder parlamentario. El poder parlamentario está encargado de fiscalizar y de legislar. La gente lo que quiere es, por ejemplo, la gente lo que busca y agradece a quien te da el bono, a quien te ayudó a acceder a la escuela, a quien te permitió acceder a la universidad. Y eso ya no hay. Antes los diputados hacían esas negociaciones, buscaban partidas presupuestarias para construir la casa comunal, el parque, la cancha. Hoy eso está prohibido para los parlamentarios. Delimitado, digamos. Entonces la acción del Parlamento hacia la sociedad es mucho más etérea, más abstracta. Porque para que a mí me alcancen los beneficios que la ley del adulto mayor, recientemente aprobado, pueda darme, requiero de que el Poder Ejecutivo genere un reglamento y genere una serie de mecanismos de política pública para que empuje lo aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, eso hace que la población no lo vea de manera muy directa, mucho más material, el papel que juega el Parlamento. En todo caso, Vladimir, vamos a seguir conversando con estas opiniones interesantes tuyas, si nos permites, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos tratando la realidad actual del Parlamento Nacional y indudablemente esto vinculado a la situación política, con un directo amigo del Colegio de Abogados, Vladimir Andosilla, quien en este momento se desenvuelve como asesor parlamentario, es un analista político y ha estado de asesor de varias organizaciones sociales y populares. Quisiera tomar esta segunda parte, Vladimir. ¿O no será que la política de manera general está desprestigiada? Hoy la juventud, la gente no quiere saber de política. Bueno, ha habido una campaña por sectores interesados de querer desprestigiar la política para que aquellos sectores sociales, aquellos sectores excluidos tradicionalmente, no miren a la política como una forma de resolver sus problemas, como una forma en la cual los jóvenes, los indígenas, los afroecuatorianos, vean la posibilidad de disputar dentro de la política espacios para poder alcanzar derechos y alcanzar representación. Eso ha ocurrido y eso viene ocurriendo en el país. No podemos negar que existe una actitud por parte de la juventud, especialmente de resistencia a la política. Pero eso es básicamente por aquellos sectores que están interesados de que las grandes mayorías del Ecuador no hagan política. Porque cuando las grandes mayorías en el Ecuador se involucran en el quehacer político, obviamente cuestionarán las estructuras de políticas que están vigentes. Nuestros jóvenes no quieren, porque lo que refleja de manera equivocada, por supuesto, yo acojo lo que tú dices sobre el concepto de la política, inclusive como una cuestión de servicio al pueblo, pero nuestros jóvenes lo que están viendo es corrupción, y entonces un poco dice, ser político es ser corrupto. Sí, a ver, cierto que la figura del político es muy desgastada en la población. Y obviamente ubican que el político es aquel que llega para ayudarle los contratos a la empresa del amigo, al constructor, no etcétera, todos, por etcétera. supuesto. Obviamente no todos, pero tienen la imagen social es esa.
Pero independientemente de eso, la juventud, por ejemplo, consciente o inconscientemente, hace política. Lo que están haciendo los jóvenes de los internos rotativos, al entrar a defender sus derechos, al movilizarse por sus derechos e incluso a exigir la salida de la ministra de Educación por la conculcación de sus derechos, es obviamente un accionar político. Y que reivindica precisamente el papel que deben jugar la juventud y los Entonces lo pueblos. que nosotros no podemos establecer es de que la política únicamente está hecho en la institucionalidad. O sea, la política no solamente es aquella que aparece en la alcaldía, en el municipio, en la asamblea o en el ejecutivo. La política es lo que hacemos también los sectores sociales y populares al luchar y al organizarnos por nuestros derechos. Por eso es un elemento importante, o sea, un elemento importante en la situación política del país y que se demuestra hoy en lo que está ocurriendo en la asamblea es que no ha habido no se aplica la famosa teoría del péndulo. No es que una vez que el correísmo ha sido derrotado, entonces hoy es el momento de que las derechas accedan al poder. En este contexto, Vladimir, ¿cuál es tu lectura sobre los casos Arroz Verde e INA Papers? Bueno, en esta situación política, en donde hay una serie de movimientos que se están dando, en que hay un reacomodo de las fuerzas políticas en el país, comienzan a aflorar una serie de casos de corrupción. Peleados los compadres, se dicen las verdades, dice nuestro pueblo. Entonces comienzan a sumar una serie de casos de corrupción que evidencian, en primer lugar, la ausencia efectiva de controles en los recursos hacia los partidos políticos y hacia las campañas electorales. Ojo, yo comparto que el Estado tiene que financiar el accionar político y tiene que financiar las campañas electorales, porque si el Estado no financia, lo financiarán otros. Lo financiarán empresas. Pero no ha servido ese control porque entonces, me imagino para eso es que el correísmo tenía a sus amigos dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. El que no hayan servido los controles no significa que la propuesta no sea adecuada. Los controles no sirvieron por un hecho, porque únicamente tengo que justificar todos los recursos que lleguen hasta el monto mínimo que hay. Y entonces Alianza País en el 2014 tenía que justificar $1 millón y entonces ese $1 millón lo hizo con una lista de ciertos aportantes y de los propios gastos. Que de paso la norma dice son aportantes personas naturales y no jurídicas. No, pero una cosa es la lista que presentan al Consejo Nacional Electoral y otra es aquella que asoma en una doble contabilidad que llevaba Pamela Martínez y su asistente, en la cual se establecen un cruce de facturas. A ver, si tú justificas ante el CNE, pero esto no significa que no tiene responsabilidad del CNE de fijarse cómo se están llevando campañas, si me permites, de otras fuerzas. Por eso yo sigo pensando que dónde estaba el señor Domingo Paredes o el señor Juan Pablo Pozo el momento es que ahí viene un hecho. Una cosa es lo que el movimiento político declara en el CNE, pero el CNE también tiene una institución que tiene el objetivo de controlar el gasto electoral en territorio. Entonces, si yo veo que una candidata a alcalde en Guayaquil va con un vehículo blindado, que solamente el blindaje me cuesta $19,000, y le veo andando en buses, bajando en el Guasmo, en las Malvinas, en un bus pintado totalmente, y veo vallas en todo el país, al ojo me doy cuenta que esa campaña vale más de $1 millón, y entonces lo mínimo que tiene que hacer el CNE es exigir que se explique de dónde viene ese dinero que va más allá de lo que ellos apostaron. Ahora en el caso INA Papers, que le salpica, llamémoslo así, al actual presidente Moreno. Tiene que investigarse ambos casos. Tiene que investigarse porque en el caso de INA Papers estamos hablando de recursos que aparentemente ingresaron a cuentas de familiares cercanos del presidente de la República. Tienen que investigarse porque extrañamente la misma empresa que asoma, entre comillas, dando una contribución al hermano del presidente, que es Chino Hidro, es la misma empresa que termina apostando también a las cuentas de la campaña del 2014 de Alianza País. En política, Vladimir, entonces Alianza País y la Revolución Ciudadana se debilitan con estos escándalos. Yo creo que el correísmo principalmente, tanto en las elecciones del 2014 como en las elecciones últimas del 2019, como con lo que ocurrió en la Asamblea, acaban de recibir dos duros golpes. En la Asamblea terminan siendo aislados de las principales instancias de decisión de la Asamblea, y si no es por Pichincha o Manabí, el correísmo realmente sufre una
baja en sus resultados electorales. O sea, tengamos en cuenta, Correa hizo campaña por los candidatos del correísmo. Y a excepción de algunos sitios como Manabí y en Pichincha, en los cuales también el resultado, por ejemplo, Paola Pavón no llega ni al 25%, cuando Baroja ganó con más del 50% la elección anterior, demuestra que hay una baja muy importante de la votación del correísmo en esta provincia, por ejemplo. Tú que estás en el Parlamento, ¿cuál es la perspectiva entonces del trabajo legislativo en este nuevo periodo? ¿Hacia dónde camina? Bueno, el Parlamento hoy tiene dos elementos generales. La primera es que tiene que continuar con los procesos de fiscalización, tanto en el anterior gobierno como del actual gobierno. No puede dejar de fiscalizar lo que se viene haciendo. Hay una serie de denuncias, las denuncias sobre el tema de los kits del VIH, sobre el Ministerio de Salud Pública, las denuncias del actual gobierno, las denuncias que están presentando los internos rotativos, pero también los temas de arroz verde, también tiene que ver con los temas de cómo se desarrolló todo el proceso de contratación de las escuelas del milenio, o el tema del ECO 911, que contratan a la empresa para construir 21 ECOs 911 y solamente construye 7. Entonces hay una serie de elementos que todavía tienen que ser auditados, tienen que ser fiscalizados por la Asamblea, porque la Asamblea no puede dejar. Durante 10 años nosotros cuestionamos a la Asamblea de que no fiscalizaba, de que todo encubría. Pero cuando fiscaliza, decimos, ¿para qué fiscaliza? Dejen a la Fiscalía, dejen a Contraloría. No, señores, cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer en su momento. En ese marco, entonces, ¿qué va a suceder con el juicio político a la ex canciller María Fernández Pinoza? Ahí es donde se demuestra que hay intereses que todavía unen Alianza País con el correísmo. Ahí independientemente hay fuerzas en el correísmo y en Alianza País que tratan de salvar a María Fernández Pinoza. Existen los sectores de oposición que siguen cuestionando y exigiendo la salida de María Fernández Pinoza. En las horas que asoma... El correísmo y el morenismo tienen, si tú me estás diciendo su mayoría, ¿por qué empezaron el juicio? ¿O por qué lo llevaron a investigación el juicio Porque socialmente no les tocaba más que empujar el asunto a propósito de lo que ocurrió con Julián Assange. Ya. O sea, políticamente tenían que ser coherentes con lo que ocurría, porque no podía dejar de continuar. La presidenta tenía que dar paso, porque estaban trabajando en el CAL, la presidenta tenía que dar paso para que la Comisión de Fiscalización continúe. Es en la Comisión de Fiscalización donde tú ves las fuerzas políticas y ubicas cómo actúa cada una de las fuerzas políticas y qué intereses va a desarrollar. Según tu criterio, ¿va a avanzar o no ese juicio? Habrá que ver en estas horas, en horas que sale este programa, sabremos ya qué ocurrió, pero de lo que conocemos, habría intentos del correísmo y de Alianza País por salvar a María Fernández Pinoza del juicio. Entonces, ¿quién va a responder en este país por la negligencia en el tema de la nacionalización de Assange? Bueno, ahí hay alguna serie, hay negligencia ahí. Ahí hay una serie de cosas que todavía pasan, más allá de la responsabilidad penal, más allá de la responsabilidad política que puede pasar en el juicio político, ¿ya? Ahí hay elementos, por ejemplo, administrativos, o sea, incluso de violación a los derechos humanos. O sea, más allá de que me caiga bien o me caiga mal Julián Assange, el tema es de que al señor le dieron nacionalidad ecuatoriana y a un ecuatoriano lo sacaron de la embajada del Ecuador. ¿Ya? Y semanas luego, recién resuelve, en estos días recién resolvió Cancillería de manera legal el proceso de dejar de lado el procedimiento de la nacionalidad de Julián Assange. Pero la sacada de la embajada era en condición de ecuatoriano. La salida de la embajada era en condición de ecuatoriano. Entonces, independientemente me caiga bien o me caiga mal Assange, el tema es de que ahí se expulsó a un ecuatoriano. Pero también se violentaron muchos procedimientos internacionales. Pero hay un procedimiento para declarar nulo la nacionalidad. O sea, no puede ser que una autoridad per se diga que esto es nulo si no se cumple los requerimientos legales que establece la ley. Es canciller María Fernández Pinoza debe responder por el mal manejo en el tema de los periodistas de comercio. Sí, o sea, independientemente, como digo, de lo que ocurre en la Asamblea con la responsabilidad política, debemos recordar que la Constitución establece que los funcionarios públicos somos responsables por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y la responsabilidad no solamente es política, es administrativa, es civil y es penal. Me imagino, supongo que los familiares de los periodistas estarán levantando los procesos civiles y penales para exigir que las autoridades respectivas respondan por la inacción durante ese proceso.
Bueno, queremos agradecerle a Vladimir Andosilla, sus opiniones han sido muy importantes. Ponemos a consideración de los televidentes e indudablemente de los afiliados al Colegio de Abogados de Pichincha. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.